Hola, ¿cómo estamos? Otra vez juntos para compartir una perlita bíblica, ¿sí? Y en esta oportunidad yo quiero hablar de nuestro espíritu, porque el cristiano tiene que andar en el espíritu. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque si no, o andamos en la carne o andamos en el espíritu. Claro, tenemos que andar en el espíritu. Pero para andar en el espíritu tenemos que conocer las leyes del espíritu. Y cuando estoy diciendo andar en el espíritu, lo que dice la Biblia, no estamos hablando de andar en el Espíritu Santo, sino andar en nuestro espíritu, que nuestro espíritu sea el que controle, el que maneje, el que guíe. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu humano renacido, porque el hombre que no ha renacido, el hombre natural o la mujer, no puede andar en el espíritu jamás, porque el espíritu está muerto. Ahora, cuando la persona nace de nuevo, como nos ha pasado a nosotros, los que somos de Cristo, entonces ahí sí, ahí ya es otra cosa, ¿no es cierto? Nuestro espíritu es el que debe gobernar y el que debe mandar y el que debe guiar. ¿Por qué? Porque Dios, que es espíritu, y el Espíritu Santo viene y se comunica con nuestro espíritu, ¿sí? Las facultades del espíritu son tres. Una es la intuición, la otra es la comunión, por eso mismo es que Dios se comunica a nuestro espíritu, porque Él es espíritu y se comunica con nosotros en nuestro espíritu. Entonces, intuición, comunión y conciencia. Estas tres facultades tiene nuestro espíritu y es por él que nosotros nos tenemos que mover y es el espíritu el que tiene que guiar al alma. No puede el alma guiar al espíritu, porque ahí estaríamos siendo cristianos almáticos y estaríamos caminando en la carne. Mucho menos desde ya el cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo tiene que ser solamente la expresión del alma y el espíritu hacia afuera. Entonces, yo he tomado un texto, hay muchos textos que hablan sobre estos temas del espíritu, pero he tomado el texto que está en Lucas 9, 54 y 55 para que ustedes lo puedan leer después, donde los discípulos de Jesús en un determinado momento, cuando había un problema, ¿no?, con unas personas, ellos le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Miren, ¿no? Con todo amor. Y el Señor, ¿qué les dijo? El Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Y qué interesante que es, mis hermanos, que nosotros sepamos de qué espíritu somos y que podamos entender las leyes y los procesos y procedimientos de nuestro espíritu, y así vamos a entender también lo que el Espíritu Santo nos manda hacer, nos dice, nos aconseja, nos guía. Pero si nuestro espíritu está, como vamos a ver ahora, de ciertas formas, no vamos a poder entendernos, no vamos a poder tener esa intuición, no vamos a poder tener esa comunión, y nuestra conciencia va a estar un poquito, a lo mejor, adormecida o cauterizada, como sucede con la gente que no ha nacido de nuevo. Bueno, yo le he puesto a esta perlita base para la victoria, base para la victoria. ¿Por qué? Porque un espíritu libre, mis amados, es la base para la victoria, un espíritu libre. Entonces, partimos desde esa base. Vos tenés que entender, amado y amada, que vas a escuchar este video, que tu espíritu tiene que ser libre, libre. Y de repente, ¿qué cosas pueden hacer que nuestro espíritu no sea libre? Porque el enemigo va a tratar de atacarnos en el espíritu. Nos va a atacar en la mente, nos va a atacar en el cuerpo, nos va a atacar donde pueda, donde encuentre un lugarcito para poder tocarnos, y si no lo encuentra es tan atrevido que a veces igual nos va a tocar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, y saber diferenciar el peso del espíritu o en el espíritu,
porque a veces nosotros nos sentimos como una opresión, ¿no es cierto? Como una opresión, y es como que si tuviésemos un peso de no sé cuántos kilos sobre nosotros. Y eso nos oprime el espíritu, ¿verdad? Eh, y el peso es utilizado por el enemigo, como te decía hace un ratito, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para acosar a la persona que es espiritual, para privarle del gozo, ¿no es cierto? Para impedir que nuestro espíritu obre conjuntamente con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa opresión en nuestra vida, en nuestro espíritu, no podemos hacer nada. Además, y aquellos que a lo mejor escuchen y hayan sufrido esto o hayan sufrido, por ejemplo, de depresión, saben que la persona se siente como no sé, abatida, como que no tiene ganas de nada, porque tiene un peso muy grande, más grande que su propia vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber, como te decía, distinguir el peso, ¿no es cierto? El peso del espíritu, de la carga del espíritu. Pero bueno, ahora voy a hablar de la carga, pero te quería decir sobre el peso, que nos quede claro que cuando nosotros sentimos un peso sobre nuestro espíritu, nos sentimos como abatidos, como aplastados, como sin ganas de nada, se nos ha ido el gozo, el entusiasmo, la fe, ¿no? Todo se nos va. Es que el enemigo ha puesto un peso ahí para engañarnos y para hacernos creer que no podemos hacer nada, ni ir a ningún lugar, ni hacer absolutamente nada para Dios, que es lo principal y lo que nosotros queremos y nos trae tanto gozo, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que dejar que nuestro espíritu caiga bajo esa opresión con este peso. Otra cosa, eso por un lado, el peso en el espíritu. Otra cosa que también el espíritu humano puede sufrir, el espíritu del cristiano, y que el enemigo se encarga de que eso pase, es el bloqueo. Un bloqueo, ¿no es cierto? El espíritu requiere, por ejemplo, al alma y al cuerpo para su expresión. El espíritu humano no se puede expresar si no es a través del alma y a través del cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo necesita, requiere de eso. Esto se puede comparar con la corriente, con la luz, con la corriente eléctrica, que requiere o necesita un alambre para producir luz. Si el alma y el cuerpo pierden su normalidad bajo el ataque del enemigo, el espíritu se verá encerrado. Oído a esto, ¿no? Porque el espíritu es el que tiene que darle al alma los elementos, todo lo que Dios nos vaya a decir, todo lo que Dios nos vaya a hablar, a poner, a dirigir, a guiar, a querer que nosotros hagamos, lo va a poner a través del Espíritu Santo, y lo va a poner en nuestro espíritu, ¿eh? No va a venir el Espíritu Santo y me va a tocar acá el hombre, me va a decir, mirá, haz esto, no. En nuestro interior, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu es donde Él va a poner lo que quiere que hagamos. Entonces, por eso es que tenemos que estar tan atentos a esto, mis amados. Y el enemigo puede tratar o hacer de alguna manera que nuestro espíritu se bloquee, ¿no? Quede bloqueado y entonces deja de funcionar y se ve despojado de sus medios de expresión, porque al estar bloqueado no tiene como la comunión con el alma y menos con el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, durante un periodo así, la mente del cristiano, de la persona de la cual estamos hablando, se puede sentir confusa, no sé, no sabe a veces. Nosotros hemos visto, y vos habrás visto también, cristianos que vos los encontrás, que vos hablas con ellos y es como que no encuentran la salida. ¿Viste cuando a vos te meten en un laberinto, en un juego, de repente
Y bueno, no sé si habrás entrado alguna vez en un juego de esos, pero es tremendo porque te meten en un lugar y vos tenés que buscar y encima te dan un tiempo X para cumplirlo y salir de ese lugar. A veces también lo hacen con las mascotas, ¿no es cierto? Y bueno, son competencias, son juegos, pero es tremendo porque vos te encontrás y no sabés para qué lado salir y de qué lado está la salida y perdés tiempo y vas, venís, volvés. Y esto también le puede pasar a nuestro espíritu. Está bloqueado, no sabe cómo salir, o sea, no puede salir porque está bloqueado. Y esto es una de las cosas que hace el enemigo. Pero hay que resistir, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro espíritu está bloqueado, tenemos que resistir inmediatamente todo síntoma de este tipo, ¿no es cierto? Que nos haga pensar que esto está sucediendo. De lo contrario, ¿qué va a pasar? El espíritu, como te decía recién, se va a sentir incapacitado para luchar contra el enemigo. Si nosotros le damos cabida, si nosotros lo aguantamos y decimos, es igual que con el peso que hablábamos recién, de repente, bueno, hoy me siento caído, no tengo ganas, bueno, será porque tal cosa, porque me cansé, porque hice tantas cosas. Le echamos la culpa a todo, pero nuestro espíritu, por más que el cuerpo esté cansado, por más que el alma esté afligida, no tenemos que estar bloqueados, no tenemos que estar con ese peso. El espíritu tiene que ser liviano, el espíritu tiene que ser libre, ¿verdad? Esa es nuestra sensación, lo que nosotros tenemos que sentir. Así que presta atención, si vos que estás escuchando esta perlita bíblica, de repente te ha pasado de sentir ese peso sobre tu corazón, sobre tu alma, en realidad sobre tu espíritu. O si también te has sentido bloqueado, que no podés, vos querés alabar a Dios, querés hablar de Dios, querés hacer cosas, pero hay un bloqueo, estás cerrado, no se puede salir de ninguna manera, no tiene vía de escape el espíritu nuestro. Y entonces, por ende, el Espíritu Santo tampoco puede hacerlo, ¿verdad? Y otra de las cosas que yo te quería comentar es también que podemos tener un espíritu envenenado. Y vos dirás, wow, ¿qué es esto? Sí, nuestro espíritu puede ser envenenado por un espíritu maligno, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace el enemigo? Nos tira dardos, ¿no es cierto?, a nuestro espíritu, dardos de aflicción, dardos de dolor, de amargura, de angustia. La persona se siente angustiada, a veces no sabe ni por qué, pero está angustiada, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ahí podemos leer en 1 Samuel 1:15 algo que nos va a mostrar, ¿no? Cuando Ana estaba llorando, Ana, la mamá de Samuel, y el sumo sacerdote la confundió con una persona ebria, y ella le habló que ella tenía su espíritu angustiado. Ella estaba mal, su espíritu estaba ahí, por eso que no podía ni salir de sí, no podía ni hablar, ¿no es cierto? Es tremendo esto, pero verdaderamente, mis amados, si nuestro espíritu ha sido contaminado de esta manera, ¿no es cierto?, envenenado, porque nuestro enemigo pretende a veces con todo esto endurecernos, porque cuando la persona se endurece en su espíritu, después le cuesta horrores o no puede a veces alcanzar lo que tenía que alcanzar de parte de Dios, porque Dios se comunica a nosotros en nuestro espíritu. Entonces, otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que un espíritu envenenado es un espíritu resentido y por regla general es un espíritu que no quiere perdonar, un espíritu no perdonador. Viste que hay gente que aunque sean cristianas dicen, no, yo sí, o sí, lo perdono pero no me lo olvido más, y en realidad no lo está perdonando, en realidad está recordando todo, tiene un resentimiento tremendo y tiene el espíritu envenenado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo utilizar a una persona en esta condición, ¿no es cierto? Si nuestro espíritu es abierto, nuestro espíritu fluye, o de él fluye como un río, ¿no es cierto?, la presencia de Dios, pero si nuestro espíritu se empequeñece porque está aplastado, con un peso tremendo, porque está bloqueado, encerrado y encima puede estar envenenado, entonces todo esto estorba tremendamente a la obra de Dios. Y eso es realmente lo que Satanás quiere, mis amados hermanos. Que todo lo que nos pase esté
estorbando la obra de Dios en nuestras vidas y la obra de Dios a través de nosotros, ¿no? Una misión que Dios nos quiere hacer cumplir, algo y no lo podemos hacer porque nos encontramos en esta condición. A veces Satanás nos manda un dardo de orgullo, ¿no? A nuestro espíritu y claro, hace que nosotros nos sintamos importantes, como que somos, no sé, la última gaseosa del desierto, ¿no es cierto? Una persona imprescindible, qué sé yo, imprescindible en la obra de Dios, ¿no es cierto? Y esto constituye una de las mayores causas, mis amados, para la caída de los creyentes, de los cristianos. Dice Proverbios 16-18, delante del quebrantamiento va la soberbia. Claro que sí. Cuando uno logra ser contaminado, envenenado por un dardo de orgullo, de soberbia, si no se arrepiente a tiempo y no se da cuenta, o si alguien se lo dice no lo acepta, bueno, eso es tremendo porque la persona está en grave peligro de caer en tentación, tener que empezar todo de nuevo, tener que arrepentirse después, ¿no es cierto? Entonces, si estos venenos no reciben oposición, porque a veces, bueno, recibimos esas cosas en nuestro espíritu, sabemos a veces que no está bien que nosotros nos creamos que somos imprescindibles en la obra de Dios. Pareciera que si Dios no nos tiene a nosotros, no sé cómo se la va a arreglar. No sé si a vos te habrá pasado, yo no digo que seas vos la persona que piensa esto, pero hemos visto personas que actúan y se manejan de una manera que uno dice, pero este se cree que que Dios no puede prescindir de él, que si él no está, la obra de Dios no puede continuar. Es tremendo y eso sucede mucho, mis amados. Yo anhelo en mi corazón no ser yo ni que seas vos alguien que está escuchando que te esté pasando semejante cosa, ¿no es cierto? Es tremendo. Entonces, si nosotros, como te decía, no resistimos y no nos oponemos a estos ataques del enemigo en nuestro espíritu, esto va a terminar siendo después las obras de la carne en nosotros. La táctica del enemigo es engañar por medio de los sentimientos del alma y del cuerpo, para que nosotros pensemos de repente que estas son experiencias espirituales, que estamos bárbaros, estamos allá arriba, y muchas veces no es así. Por eso tenemos que tener gran discernimiento, aprender a conocer las leyes del espíritu, si es que queremos ser gente espiritual y andar en el espíritu, mis amados, tenemos que conocer las leyes del espíritu, que son estas, cuando nos sentimos de esta forma, de esta otra, tenemos que ver lo que está pasando para inmediatamente atacar eso, inmediatamente resistir eso, sacarlo de nosotros. Y como te decía hoy, hace un ratito, que teníamos que también diferenciar lo que es el peso en el espíritu, un peso, ¿no es cierto? O una carga del espíritu. El peso en nuestro espíritu no tiene otro objetivo que el de oprimir, frenar, parar, no dejarme que haga algo para el reino de Dios o lo que Dios me ha mandado a hacer, ¿no es cierto? Pero una carga es diferente. Una carga es dada por Dios con el propósito de llamarnos a nosotros a que oremos, a que hablemos, a que prediquemos, a que hagamos algo. Es una carga con propósito, ¿verdad? Entonces, con propósito y para provecho espiritual. Entonces, nosotros tenemos que aprender a distinguir un peso en nuestro espíritu de una carga. Son dos cosas diferentes. La carga es algo que nos va a poner Dios y especialmente tiene que ver con la oración, que muchas veces Dios nos pone, a veces también para ir a hacer algo. Yo creo que las grandes cosas de parte de Dios han comenzado siempre con una carga en nuestro espíritu, ¿no? Alguien que ha sentido una carga de hacer tal cosa y a veces uno se resiste. Eso me pasó a mí con el ministerio profético. Yo hacía
no sé, muchos años, 20 y pico de años, que tenía ese sentir en mi espíritu. Era como primero era un sentir. Después, bueno, lo he ido dejando pasar, porque en esa época, te estoy hablando de 30 años atrás, casi mucho no estaba el ministerio profético en boga como está ahora. Y de repente, siendo yo mujer, también yo pensaba, no, pero van a sacar corriendo los pastores, los líderes, ¿verdad? Son cosas que se presentan en la vida. Hoy es diferente. Hoy el Ministerio de la Mujer está en pleno apogeo, aceptado absolutamente por todo el mundo, y sobre todo el Ministerio Profético, ¿no? Y apostólico, como ahora se está viendo cómo se ha restaurado a la iglesia estos dos ministerios que estaban como olvidados, como dejados de lado. Entonces, a lo que te decía, que toda obra comienza con una carga en el espíritu, y eso me pasó a mí, por eso te hacía referencia. Bueno, pasaron muchos años hasta que verdaderamente el Espíritu Santo fue haciendo más fuerte la carga en mí, hasta que un día dije, bueno, lo hago, y me mandé, me tiré a la pileta, digamos, que no era fácil, pero estas cosas son por fe, mis hermanos, y uno tiene que empezar a caminar, uno tiene que poner el pie en el agua para que el río se abra, para que el Jordán se abra y nos deje pasar. Si no das el primer paso, mi amado, por más que tengas una carga en tu corazón, por más que tengas un sentir, por más que Dios te lo haya dado, mostrado, dicho, profetizado, si vos no das el primer paso, nunca vas a poder lograrlo, porque no sé, como alguien dijo, los 1000 y pico de kilómetros comienzan con el primer paso. Tenés que dar el primer paso. Así que bueno, saber diferenciar, ¿no es cierto? Saber diferenciar lo que es el peso en el espíritu, que es una opresión y que lo hace el enemigo para molestarnos, para oprimirnos, deprimirnos, y la carga que pone Dios, que por regla general es para comenzar a veces un ministerio o para orar por algo. Es muy, muy interesante que lo podamos diferenciar. Si nosotros realmente no le ponemos obstáculos a la vida de Dios en nosotros, va a fluir de una forma ininterrumpida, ¿no? Alguno por ahí ha dicho que los avivamientos empiezan y se terminan porque la gente los termina. Dios nunca va a terminar un avivamiento, mi amado. Dios lo da no para terminarlo, pero somos nosotros los que parece que alcanzamos una meta especial y ya después, bueno, nos dormimos en los laureles, ¿no es cierto? Entonces, que podamos aprender esto, que no le pongamos obstáculos a la vida del espíritu en nuestro espíritu, para que pueda eso fluir, salir constantemente, ininterrumpidamente, así como cuando nosotros abrimos una canilla y de repente sale poquita agua o no sale agua y nosotros decimos, uy, ¿qué habrá pasado? O se cortó el agua o hay acá un impedimento, una obstrucción. Y eso pasa también con nuestra vida. Si no sale suficiente del espíritu de nosotros, suficiente poder, suficiente gozo, suficiente ministración, si no hay esa gana, estamos aplastados, estamos decaídos, estamos deprimidos, entonces quiere decir que hay un obstáculo que nosotros tenemos que empezar a buscarlo inmediatamente para sacarlo de allí. Y nuestro espíritu puede compararse a una bombita de luz, a una lamparita, ¿no es cierto? Que cuando la lamparita está conectada a la electricidad, la prendemos, tocamos el interruptor, la prendemos y esta alumbra y brilla. Y así es nuestro espíritu. Cuando está conectado al Espíritu Santo, ¿qué pasa con nosotros? Brillamos, mis amados. Y si no, el espíritu, si no está conectado al Espíritu Santo, se hunde en la oscuridad. ¿Sí? Proverbios 20:27 dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Nuestro espíritu es la lámpara de Dios y Él la enciende. A veces nosotros dejamos que se apague porque no le ponemos el combustible que tiene que tener, ¿no es cierto? Así que para saber entonces si el espíritu está o no conectado con el Espíritu Santo, basta ver
si está brillando o no. Si no está brillando, ahí no hay conexión. Ahí no hay conexión. Bien, eso por un lado, que yo te quería comentar, hablando, ¿no es cierto?, de las leyes espirituales y que aprendamos a andar en el espíritu, porque yo veo, mis amados, que en este tiempo hay mucha gente, mucho cristiano dando vuelta por ahí, que anda en la carne total, pero uno se da cuenta que no tienen ni la más leve o remota idea de las funciones del espíritu, de las leyes del espíritu. Entonces por eso es como que están, no sé, distraídos, están desorientados, no saben cómo moverse, cómo manejarse, cómo obedecer a Dios, cómo hacer lo que Dios les está mandando de repente hacer. Bueno, todo eso tenemos que conocerlo realmente, pero por sobre todas las cosas tenemos que saber qué quiere Dios de nuestro espíritu. Dios se comunica a nuestro espíritu. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, mis amados. Entonces, Dios, que es espíritu, se comunica a nuestro espíritu. Y nosotros debemos conocer realmente cuál es la condición normal de nuestro espíritu y cuál no, para ponerle remedio a lo que estamos viendo que esté mal, ¿no es cierto? Entonces, solo cuando conocemos, mis amados, las leyes del espíritu es que podemos andar en el espíritu, ¿sí? Entonces, nuestra meta con referencia al espíritu, ¿cuál es? Es tener un espíritu contrito y humillado. Lo has leído, ¿verdad? Claro que sí, o lo has escuchado, predicar. Nuestra meta debe ser eso. ¿Por qué? Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo, dice Dios, habito en la altura y en la santidad y con el espíritu contrito y humilde. Esto dice Dios y está en Isaías 57:15. Un espíritu quebrantado quiere Dios también, que lo encontramos en Salmos 51:17. Sacrificio para Dios es un espíritu quebrantado. Dios quiere un espíritu humilde. Realmente, mis amados, la soberbia no nos lleva a ningún lugar, por el contrario, abate al hombre, pero el humilde recibe honores, recibe honra, porque Dios le da gracia a la persona humilde, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el libro de Proverbios 29-23. Bueno, entonces, te nombro algunos para que recuerdes cómo debe ser nuestro espíritu, en qué condiciones Dios quiere que esté, para que Él pueda comunicarse con nosotros, para que Él nos pueda dar esa bendición tan grande que nos quiere dar, para que Él nos pueda utilizar, para que seamos herramientas viables y avaladas por Él, ¿no es cierto? Que realmente Él nos avale, que avale lo que hagamos y que tengamos oído realmente para escucharlo, mis amados, oído para oír lo que Dios quiere y seamos gente obediente, gente del Espíritu, para que Él se agrade de nosotros. Y Él quiere que tengamos un espíritu ferviente. Nuestro espíritu debe ser un espíritu ferviente. Eso lo tenemos en Romanos, ahí, Romanos 12:11. Claro, no puede ser un espíritu apocado, apagado. Por eso el apóstol decía, no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo apagamos al Espíritu Santo? Teniendo un espíritu apagado nosotros, no siendo fervientes, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestro espíritu y así salir de ahí adentro y bendecir como ríos de agua de vida, como dijo Jesús que iba a hacer, lo que nosotros íbamos a ministrar. Entonces, un espíritu ferviente, un espíritu prudente, Proverbio 17:27, un espíritu gozoso, continuamente gozoso, Lucas 1:47, un espíritu de poder, un espíritu de poder, 2 Timoteo 1:7.
un espíritu santo, un espíritu apartado de contaminación, apartado para Dios, para el servicio de Dios, 1 Corintios 7:34, un espíritu fuerte, Lucas 1:80, y un espíritu lleno de gracia, mis amados, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con nuestro espíritu, nos dice Gálatas 6:18. O sea que, mis amados, hay de este tema para hacer un estudio, para estar quizá horas hablando, pero yo, como ustedes saben, no quiero que se haga muy largo, sino que quiero que encontremos la perlita. Y yo creo que la perlita de esta charla que tuvimos ahora en estos momentos es que nosotros sepamos conocer las leyes del Espíritu para que verdaderamente podamos andar en ellas y para que podamos salir de situaciones que están quizá oprimiendo, suprimiendo a nuestro espíritu, y no hay forma de que el Espíritu Santo pueda salir de allí con bendición o hacer lo que tenga que hacer, porque el Espíritu está en nuestro espíritu y de ahí se va a mover cuando nosotros le damos la oportunidad, ¿verdad? Y estamos de acuerdo con Él y estamos obedeciendo lo que Él quiere, porque si de repente Dios, el Espíritu Santo, nos pone una carga en nuestro espíritu, como te decía hace unos momentos, una carga sobre algo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si nosotros decimos, ay, sí, siento que tengo que hacer esto y estoy, tengo como una cosa que me dice que tengo que ir a orar o que tengo que ir a ver a tal persona o que tengo que hacer esto, pero bueno, y nos quedamos ahí en el limbo, no podemos hacer nada. Nosotros como cristianos espirituales tenemos que inmediatamente obedecer. Dejo lo que estoy haciendo y me voy a orar, porque la oración es el camino, digamos, en esto, para encontrar la voluntad de Dios. Cuando Dios me pone una carga, tengo que ir a orar, tengo que ir a hablar con Dios y preguntarle qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que querés que haga. Señor, aquí estoy, tu siervo oye, habla que tu siervo oye, ¿verdad? Entonces, mis amados, la perlita es que no permitamos al enemigo de nuestra alma que bloquee nuestro espíritu, ni que lo tenga suprimido y oprimido, ni que lo envenene, ni lo contamine con dardos de tantas cosas como las que nombramos. Y sí que nosotros realmente sepamos diferenciar el peso de una carga puesta por Dios. Tenemos que trabajar en eso, mis amados. Esto no cae todo de no me tiro en la hamaca a dormir y todo cae de arriba. Hay que trabajar, hay que buscar a Dios, hay que preguntar al Señor, hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra. Entonces, escudriñando la palabra, nos vamos a encontrar cómo Dios quiere que sea nuestro espíritu y todo lo que recién te estuve compartiendo, ¿no es cierto? Un espíritu ferviente, prudente, gozoso, de poder, lleno de gracia. Bueno, eso es lo que quiere Dios y esa es la perlita que yo te dejo. Por eso, mi amado, no confundas esto con yo me voy a una iglesia donde se mueve el poder de Dios y ahí recibo todo y todo me cae de arriba, porque el pastor, el líder, el apóstol, lo que sea, recibe de Dios, entonces me lo tira, me da, me pone, me saca, me transfiere. Pero Dios quiere trabajar con mi espíritu y con tu espíritu, porque Dios tiene un propósito con tu vida, que no es el mismo que tiene con aquel apóstol, ni es el mismo que tiene con el otro pastor. Dios tiene un propósito con cada vida y quiere que se cumpla. Sí, lógicamente que muchas veces estamos juntos con algunas personas, entonces vamos juntos para un lugar, hacemos juntos esto, pero Dios tiene un propósito personal con tu vida, mi amado, y con la mía. Esto no quiere decir que cada persona tiene que ir a abrir una iglesia, no. Pero sí, Dios tiene un propósito eterno con tu vida y con la mía y tenés que encontrarlo. Así que no dependas más de todo lo que te dan, lo que te dicen, lo que te mandan. Obedece, sé correcto, está en el lugar que tenés que estar, pero busca de parte de Dios qué es lo que Dios quiere tratar en tu espíritu y qué es lo que quiere hacer desde ahí en beneficio y en pro de su obra y de su reino.
No sé si habrá quedado todo claro lo que te quise decir. No quería meter demasiadas cosas, aunque es un tema que da para mucho. Como alguien decía una vez, hay mucha tela para cortar. Pero bueno, si te queda claro que vos puedas diferenciar un peso de opresión en tu espíritu de una carga puesta por Dios, la cual tenés que obedecer inmediatamente y cuanto antes mejor, con eso ya me quedo contenta, si podés llegar a diferenciar. Y luego, lógicamente, no permitir, no aceptar un bloqueo espiritual, no aceptar, mis amados, un espíritu envenenado, ni orgulloso, no perdonador, afligido, qué sé yo, dolorido, amargado. Todas esas cosas nunca vienen de Dios. Así que te insto a que comiences a rechazar todo eso verdaderamente y que Dios pueda darte luz para que tengas un espíritu gozoso, fuerte y que verdaderamente hagas la voluntad de Dios en este tiempo de tu vida, porque no vas a tener otra oportunidad de hacer la voluntad de Dios, ¿eh? Pasás una sola vez por esta vida y si vos no lo aprovechás y no te pones en comunión con Dios y no le preguntás y estás siempre pensando, no, lo que dijo el apóstol, lo que dijo este, lo que dijo el otro, hermanos, ya dejemos de lo que dijo fulano y mengano, está todo muy bien, pero no somos títeres espirituales, somos gente que Dios ha escogido, levantado, llamado con un propósito y Él quiere que nosotros sepamos cuál es el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. No sé si se entiende lo que quiero decir, ojalá vos que estás escuchando tengas oídos para oír y quieras fervientemente andar en el espíritu, pero para eso, como te decía, tenés que conocer las leyes del espíritu. Dios te bendiga grandemente y bueno, quiera el Señor, Dios el Espíritu Santo, con su magnífica y gloriosa bondad, que te haga entender esto que he querido explicar, que espero haber podido lograrlo. Dios te bendiga, hasta pronto.